debe prevalecer todos aquellos proyectos que puedan generar más inversión, más trabajo, más vida mejor, más sostenimiento del créditos al agro. Lo que sí definitivamente nos tenemos que tomar todos de la mano para que nuestro Honduras continúe avanzando, sumamente importante. Aquí ya estamos en nombre de Honduras, por lo tanto llamamos a todos a que dialoguemos y apostemos porque Honduras debe continuar avanzando, y solamente lo vamos a lograr en la medida que todos pongamos nuestro talento al servicio de nuestra patria. Por eso estamos participando en política. Una serie de proyectos, diputada Johanna Bermúdez, gracias por esa participación, cuando en estos momentos ya el secretario provisional, diputado... Debemos decir esta mañana de que el ambiente es totalmente diferente al esperado. Quizá en la parte exterior podrían estar complicadas las cosas, pero en el interior del Congreso Nacional estamos viendo un clima de verdadera armonía en este instante entre los diputados. Aquí está Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional, en este momento ya en el uso de la palabra. José Aníbal Rodríguez Mía, Tomás Antonio Ramírez, Oscar Ramón Nájera, Pablo Ramón Soto, Ariana Melisa Vanegas, Ricardo Elencoff Martínez, José María Martínez, Miguel Edgardo Martínez, Gloria Argentina Bonilla, Salvador Savillón Cruz, Yahvé, Gerardo Tulio Martínez Pineda, Víctor Manuel Barahona, Juan Ramón Flores Bueso, Melvin Roberto Paredes Mía, Eric José Alvarado, Cristian Josué Hernández Saavedra, Olga Ayala Alvarenga, Juan Carlos Elvir, Manuel de Jesús Mejía, Roy Dagoberto Cruz Pérez, Alberto Chedrani, Burbara Canaguati, Melisa Arriaga Gómez, Jaime Enrique Villegas, José Luis Cruz, Gilberto Jerónimo Yergut, Linda Francés Donaire Portillo, Ángel Darío Vanegas, Reinaldo Ecónomo Funes, Héctor Samuel Madrid, Karen Dinora Ortega Osorto, Rubén Francisco García, Leo Valentino Castellón, José Edgardo Castro Rodríguez, Bernardo Enrique Medina, Luis Rolando Redondo, Harry Pantin Zelaya, Welsi Milena Vázquez, Osmar Danilo Chávez, Patricia Suyapa Murillo, Mauricio Lee Herrera, Carlos Roberto Ledesma, Yuri Cristian Sabas, Clara María Laínez Ordóñez, Selvin Ramón Rueda Rueda, Luis Giovanni Martínez Sánchez, Carlos Lara, David Mando Reyes, María Emérita Bardales, José Celín Discua, Walter Chávez, Jonathan Martínez Chávez, Mario Edgardo Segura, Sara Medina Galo, David Chávez,
Jesús Villanueva, Wilmer Velázquez, Johanna Bermúdez, Antonio César Rivera, Jorge Luis Cálix, Renan Inestrosa, María Luisa Borjas, Juan Diego Zelaya, Norme Dinora Brooks, Juan Alberto Barahona Mejía, Oscar Álvarez, Mauricio Villeda, Margot González Peralta, José Osvaldo Ramos Soto, Elvin Ernesto Santos, Doris Alejandrina Gutiérrez, Denis Armando Castro Bobadilla, Harry Dixon Herrera, Valesca Zelaya, Sobey Dandino, Felicito Ávila, Mario Noé Villafranca, Rodrigo Ávila Levas, Elden Vázquez, Olivia Zúñiga Cáceres, Nelson Márquez, Ronnie Richard McNabb, Gladys Aurora López, José Rosario Tejeda, Raúl Bulnes, Samuel Reyes, Salvador Valeriano, Jester Muñoz, Juan Carlos Valenzuela, Ney Reyes, Román Villeda, Hugo Hernández, Reinaldo Sánchez, José Francisco Rivera, Carlos Zelaya, Jorge Lobo, Rafael Sarmiento, Freddy Nájera, Teresa Cálix, Mario Pérez, Dubón Bueso, Sergio Castellanos, Marta Concepción Figueroa, Germán Osvaldo Altamirano, César Handal, Edgardo Casaña, Víctor Rolando Savillón, Marcos Paz, Alfredo Saavedra, Marcos Velázquez, Fabricio Carvajal Sandoval, Milton Puerto, Marco Tulio Gámez, Marco Aurelio Tinoco, Juan Pompilio Tejeda, Gabriel Rubí, Irma Ida Reyes, José Vivian Portillo, Eder Mejía, Dunia Lisset Ortiz. Tenemos quórum, señor presidente. Honorables diputadas y diputadas, se abre la sesión. De la sesión anterior para aprobarla en el Pleno. Acta de la primera sesión preparatoria del Congreso Nacional. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los 21 días del mes de enero del año 2018, siendo las 6:45 de la mañana, presente en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, con el propósito de dar cumplimiento al estipulado en el artículo 194 de la Constitución de la República, contenido en el decreto 131 del 11 de enero de 1982 y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso Nacional, establecida mediante decreto número 363/2013 del 21 de enero del 2014. El señor secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Gobernación y Descentralización, ingeniero Héctor Leonel Ayala Alvarenga, ha asistido por el abogado Ricardo Montes en su calidad de secretario general en funciones de la misma Secretaría de Estado, contando con la asistencia de los 58 honorables diputados, dando cumplimiento al orden del día establecido. Se desarrolló de la forma siguiente. 1. El secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Gobernación y Descentralización, ingeniero Héctor Leonel Ayala Alvarenga, pidió a los honorables diputados ocupar sus respectivos curules a efecto de que el señor secretario general en funciones de dicha Secretaría de Estado, abogado Ricardo Montes, dé lectura a sus nombres y determinar la existencia legal del quórum. 2. Comprobación del quórum efectuada por el señor secretario general de la Secretaría de Estado del Despacho de Justicia, Gobernación y Descentralización, abogado Ricardo Montes. 3. El secretario de Estado en los Despachos de Justicia, Gobernación y Descentralización, ingeniero Héctor Leonel Ayala, expresó una elocuente invocación a Dios, declaró abierta la sesión y expresó que se iniciaba el debate para las propuestas de la Junta.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la Junta Directiva Provisional es la que se constituye en la primera sesión preparatoria del Congreso Nacional y está integrada por un presidente, un vicepresidente y un secretario. La Junta Directiva Provisional es electa en primera sesión preparatoria, siendo presidida el inicio por el secretario de Estado en los despachos de Justicia, Gobernación y Descentralización, quien debe juramentar la directiva provisional. A la Junta Directiva Provisional, una vez electa, le corresponde presidir las sesiones preparatorias para la instalación del Congreso Nacional. La Junta Directiva en propiedad es electa por mayoría simple del voto de los diputados en la última sesión preparatoria del 23 de enero. En la primera sesión preparatoria, los diputados, con la concurrencia de al menos 5 de ellos, organizarán la Junta Directiva Provisional, cuyos miembros deben prestar la promesa de ley ante el secretario de Estado en los despachos de Justicia. En Gali, Gobernación y Descentralización, o en ausencia de este ante el sustituto legal. En consideración de lo antes expuesto y dado que conforme a la Constitución de la República, en la presente sesión se deben elegir los integrantes de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, en uso de la facultad que me otorga la ley, me permito presentar a la consideración del Pleno la moción que en los términos establece la Constitución de la República sean electos como miembros de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional los honorables diputados siguientes: presidente Mauricio Oliva Herrera, vicepresidente Denis Armando Castro Bobadilla y secretario José Tomás Zambrano Molina. Solicito que dicha votación sea levantando la mano y para constancia de la historia. Señor ministro, acompañan esta votación el Partido Alianza Patriótica, Democracia Cristiana, Unificación Democrática y el Gran Partido Nacional de Honduras, para hacer un total de 67 firmas que mostramos y acompañamos la presente moción. El secretario de Estado en los despachos de Justicia, Gobernación y Descentralización, ingeniero Leonel Ayala, expresó se tome en consideración la propuesta del honorable diputado Reinaldo Sánchez, la cual fue puesta a discusión y suficientemente discutida se aprobó. Consecuentemente, la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional quedó integrada así: presidente Mauricio Oliva Herrera, vicepresidente Denis Armando Castro, secretario José Tomás Zambrano Molina. 6. Concluida la elección del secretario de Estado en los despachos de Justicia, Leonel Ayala, llamó a los honorables diputados Mauricio Oliva, Denis Castro, Tomás Zambrano, con el objeto de que prestaran la promesa de ley respectiva. Ante los símbolos nacionales, quienes individualmente rindieron la fórmula constitucional: prometo ser fiel a la República, cumplir la Constitución y las leyes. E inmediatamente tomaron posesión de sus cargos. 7. El honorable diputado presidente provisional Mauricio Oliva Herrera fijó como orden del día para celebrar sesión el martes 23 de enero del año 2018 a las 7 de la mañana en la forma siguiente: 1. Comprobación del quórum. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Elección de la Junta Directiva en propiedad en base al artículo 195 de la Constitución de la República. Y 5. Juramentación de la Junta Directiva y diputados en propiedad. 8. Se levantó la sesión a las 7:10 de la mañana. A votación la presente acta, compañeros diputados, levantando la mano. Queda aprobada la presente acta, presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Reinaldo Sánchez Rivera. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Voy a proceder a presentar formal moción para elección de la Junta Directiva en propiedad de este Congreso Nacional. Honorable Congreso Nacional, la Junta Directiva del Congreso Nacional es el órgano máximo de dirección ejecutiva de este poder del Estado. Se encuentra regulada en la Constitución de la República y desarrollada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Conforme a dicha normativa, el 23 de enero del año inmediatamente posterior a las elecciones generales en las cuales resultaron electos los diputados, se reunirán en su última sesión preparatoria para elegir la Junta Directiva en propiedad. La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la Junta Directiva en propiedad estará integrada por un presidente, 6 vicepresidentes por lo menos, 2 secretarios, 2 prosecretarios y los miembros alternos que sean necesarios. El presidente electo ejercerá sus funciones por un periodo de 4 años y los demás miembros de la Junta Directiva por un periodo de 2 años.
La Junta Directiva tiene prerrogativas y atribuciones que conllevan una mayor responsabilidad en relación al resto de los diputados del Congreso Nacional. Estas consideraciones nos llevan a valorar la importancia de la Junta Directiva como una figura trascendental para dirigir las actuaciones del Poder Legislativo, a efecto de garantizar el eficaz cumplimiento de las atribuciones de la Constitución de la República le asigna a este poder del Estado. Es por ello que las personas que sean designadas para integrar la Junta Directiva del Congreso Nacional, además de cumplir los requisitos que establece la Constitución y las leyes para su elección, deben poseer los atributos personales que los acrediten como personas altamente proactivas, con voluntad de servicio, con una trayectoria personal y política intachable, tener experiencia práctica sobre la actividad parlamentaria y el funcionamiento del Congreso Nacional y sobre todo una gran apertura con una alta capacidad de diálogo y consenso. Y en esto quiero señalar especialmente, señor presidente y compañeros y compañeras, que la propuesta que voy a hacer a continuación lleva consigo también una agenda mínima de temas, como ser la generación de empleo, el acceso al crédito, el acceso a vivienda, seguir adelante con los programas de vida mejor y el mejoramiento de seguridad, y no podemos soslayar también que este Congreso Nacional debe lo más pronto entrar en el debate derivado también del diálogo que está encaminado a las reformas electorales que sean necesarias para fortalecer nuestra democracia. En consideración de lo antes expuesto y dado conforme a la Constitución de la República, en la presente sesión se deben elegir los integrantes de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional, y en el uso de las facultades que la ley me otorga, me permito presentar a la consideración del Pleno la siguiente moción. Moción: que en los términos que establece la Constitución de la República sean electos como miembros de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional por un periodo de 4 años el presidente y por un periodo de 2 años los demás miembros de la Junta Directiva, iniciando el día de hoy las siguientes personas. Presidente: honorable diputado por el departamento de Choluteca, Mauricio Oliva Herrera. Primer vicepresidente: honorable diputado por Francisco Morazán, Antonio César Rivera Callejas. Segundo vicepresidente, por el departamento de Cortés, Bernardo Yescas. Tercer vicepresidente, Denis Armando Castro Bobadilla de Francisco Morazán. Cuarto vicepresidente, Mario Noé Villafranca de Francisco Morazán. Quinto vicepresidente, Felicito Ávila de Francisco Morazán. Sexto vicepresidente, honorable diputada de La Paz, Gladys Aurora López Calderón. Vicepresidente, Román Villeda del departamento de Ocotepeque. Primer secretario, José Tomás Brano Molina del departamento de Valle. Segundo secretario, Salvador Valeriano del departamento del Empira. Primer prosecretaria, Teresa Concepción Cali Raudales del departamento del Ancho. Segundo prosecretario, Rosel Renado Inestrosa del departamento de Francisco Morazán. Y como vicepresidentes alternos, Elden Vázquez, Walter Chávez y Olga Ayala en su orden. Así también como Dunia Lisset Ortiz del departamento de Lloro. Y como secretarios alternos, los diputados Gerardo Martínez de Comayagua y Wilmer Reiniel Nil Velázquez de Francisco Morazán. Solicito, señor secretario y estimado señor presidente, que la votación de esta moción sea levantando la mano. Acompañan esta moción 67 firmas del Partido Nacional de Honduras, el Partido Alianza Patriótica, el Partido Democracia Cristiana y Unificación Democrática. Muchas gracias, señor presidente. Honorable diputado Sánchez Rivera, sugiero que cambie el orden de las vicepresidencias, poniendo la segunda vicepresidencia a el honorable diputado Denis Castro Bobadilla y en la tercera al diputado Yescas. ¿Acepta? Aceptado, presidente. Ok. Se le pregunta a la Cámara si se toma en consideración la moción presentada por el diputado Reinaldo Sánchez con la sugerencia del presidente Mauricio Oliva. Tomar en consideración. A votación, compañeros diputados, levantando la mano.
la moción de elección de la Junta Directiva en propiedad. Queda aprobada la moción de elección de la Junta Directiva. El nuevo presidente en propiedad del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ha sido juramentado por el diputado Tomás Zambrano y ahora el señor Oliva va a proceder a la realización de la juramentación de todos los miembros que integran la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional de la República, acto quizás que no va a ser sumamente protocolario subiendo al estrado principal, sino que levantarán la mano desde la parte baja del hemiciclo legislativo y ya don Mauricio Oliva procederá entonces a realizar la toma de la promesa de ley. Mauricio Oliva, doctor Mauricio Oliva de Choluteca, nuevo presidente ya en propiedad del Congreso Nacional, primer vicepresidente Antonio Rivera Callejas. Ahí están ya los miembros de la Junta Directiva. Volvemos al Congreso Nacional con el audio, compañero. Doctor Mauricio Oliva Herrera. Ahora, pero ya esta medición fuerza sin duda alguna es no puede cambiar lo que ha ocurrido. Había mucha expectativa, mucha incertidumbre por lo que iba a ocurrir en la Cámara Legislativa en cuanto a si se iba a permitir o no la elección, pero vemos que la forma como ha sido canalizada la misma a través de fuertes medidas de seguridad, en ausencia de invitados especiales o del pueblo, únicamente con los diputados al Congreso Nacional se ha procedido ya a la elección de esta nueva Junta Directiva en la Cámara Legislativa. Próxima sesión será ya a las 10 de la mañana, en donde se reúnen los diputados en el hemiciclo legislativo, todos los diputados que han sido escogidos en esta Junta Directiva y se trasladan al Estadio Nacional de Tegucigalpa, en donde la ceremonia de toma de posesión está programada para el día sábado. El jueves es una sesión normal en donde posiblemente se escoge al nuevo Procurador General de la República. En caso de que no ocurra, pues se hará en otra sesión y se va a tratar de ver proyectos, agenda y todo lo que va a ocurrir en la Cámara Legislativa. Los nuevos miembros del Congreso Nacional: Antonio Rivera Callejas, Junta Directiva en propiedad, primer vicepresidente; segundo vicepresidente, Denis Castro Bobadilla; tercer vicepresidente, Bernardo Illescas, quien es un empresario del departamento de Cortés; cuarto vicepresidente, Mario Noé Villafranca; el quinto, Felicito Ávila; sexto, Gladys Aurora; séptimo,
Román Villeda. Escuchemos brevemente a Antonio César Rivera Callejas, primer vicepresidente del Congreso. Esa es la decisión, ese es el mandato que se manda. A trabajar con Juan Orlando Hernández Alvarado, con el doctor Oliva Honduras. ¿Cómo va a ser Antonio Rivera Callejas cuando tiene que controlar o seguir una sesión y no suspenderla? Pedirle a Dios que me dé la sabiduría, que me dé la sapiencia, que me dé la paciencia, que me dé la tolerancia para poder dirigir bien con el doctor Oliva, si él delega en mí presidir las sesiones, como lo hicimos los 4 años anteriores. Le agradezco, diputado. Primer vicepresidente del... César Rivera Callejas, esta es parte de lo que ha ocurrido. Está con nosotros aquí el padre Roberto Páez, que aspiró también a una curul en el Congreso Nacional. Alcalde de la ciudad capital. Bueno, padre Roberto Páez, ya hemos visto aquí parte de lo que ha ocurrido, parte de la elección, en donde han habido fuertes medidas de seguridad, pero mucha gente del Partido Nacional está muy contenta en este momento porque se reinstaura la democracia en el país, no hay acefalía, no hay un golpe técnico en el Poder Ejecutivo, no ha habido, a pesar de todo, estamos viendo sobresaltos y eso es muy importante, aunque en la calle pues la situación debe ser muy diferente. Padre Páez, muy buenos días, un gusto saludarlo, bienvenido, para que analicemos esta mañana lo que ha ocurrido y lo que viene en el país. Muy buenos días, Neri, buenos días a todos los que nos están viendo. Precisamente es un día sumamente importante para que la democracia pueda seguir adelante. Bueno, lo que podamos llamar democracia, pues en cierta manera, nuestro estilo de forma de gobernar, lo que sí debe haber es una gobernabilidad. Debemos apostar siempre por lo seguro, apostarlo por ir trabajando por construir esta nación nuestra que no puede estar solamente en las calles. Debe trabajarse y ahora creo que la oposición debe pensar bien qué debe hacer para hacer una verdadera oposición, para hacer la labor que deben hacer precisamente dentro del Congreso, legislar, darnos la oportunidad al hondureño para que precisamente pueda ser mejor. Así que, Neri, yo creo que es una oportunidad muy linda la que tenemos. Difícil han sido estos 2 meses y qué es lo que apostar. Yo apostaría siempre por lo que es la capacidad que tiene el hondureño de reconciliarse, de perdonarse y de construirse. Yo creo que ahora nos toca más que nunca construir Honduras. Sí, padre, bueno, había mucha expectativa sobre esta sesión de hoy en el Congreso Nacional. ¿Cómo la ha visto en primer lugar? ¿Hay madurez política? Pienso que hay un control muy correcto de parte del Partido Nacional y por lo tanto los demás partidos, si no se ponen verdaderamente de acuerdo, simplemente serán relleno. Debe haber, para mi criterio, una verdadera oposición, pero no debe haber una confrontación, que es distinto. En el Congreso debe mirarse lo que va a ser el futuro de nuestra nación y el presente y futuro de nuestra nación. Por lo tanto, no se trata simplemente de estar gritando o silbando, sino presentando posturas, pues, para poder verdaderamente llevar adelante acuerdos, y eso debe hacerse antes. Yo creo que la sesión ya estaba, como dicen, esto ya es un arroz cocinado, sí. ya se sabía, ya estaba hecho, entonces lo único que queda ahora a todos los demás diputados realmente tomar una conciencia clara y hacer y legislar para bien de Honduras. Hemos insistido mucho y incluso en los sectores políticos se habla de un diálogo político. El diálogo deberá de seguir ocurriendo independientemente de que se estén logrando poco a poco los objetivos de carácter político, como es la elección de una junta directiva y ahora viene la toma de posesión del presidente de la República, padre Páez. Yo creo que sí. Ahora viene lo que le toca ya realmente el alcalde toma posesión y después el presidente, y así tenemos constituidas las autoridades de la nación. Nos guste o no nos guste, eso ya es criterio diferente, pero tú has dicho la palabra que es clave, diálogo, y el diálogo implica no ataque, es respeto, te escucho, me escuchas. Yo creo que deberíamos proponerle muy claramente a lo que es el Partido Nacional, escuchan también a la oposición, tiene mucho que decir, tiene mucho que expresar, pero la oposición
no se trata de gritar o de ofender, sino presentar mociones que sean apoyadas por la mayoría. Pues yo creo que para eso están en el Congreso, aún en la diversidad de lo que yo creo que un Congreso debe ser diverso. He escuchado en las redes sociales atacando a alguna persona por este y por otro motivo. Ellos son, en este momento, nos guste o no nos guste, los padres de la patria. Es decir, son los que van a legislar sobre Honduras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Respeto. Y si es posible, también nosotros hacer nuestra labor de atrás para poderle presentar incluso a los diputados, amigos o las personas que sean, emociones profundamente buenas para el cambio o lo que debe ser el presente de nuestra nación. Pero debe haber diálogo, Neri. Correcto. La Iglesia Católica incluso está haciendo una propuesta en las últimas horas. ¿Cómo ha visto este aporte que está dando la Iglesia Católica para nombrar un pequeño grupo de personas que acerquen a las partes que medien y que eviten que siga la confrontación en la calle? Porque ya lo hemos visto, con todas las imperfecciones de la democracia, los políticos han logrado hoy conciliar un acuerdo que, aunque no les satisfaga al bloque del Partido Liberal y el bloque de la Alianza, pero ya hay una junta directiva en el Congreso Nacional. Sí, ahí hay mucho que pensar y mucho que meditar. Y nos han dado por lo menos un ejemplo claro. Ellos se han puesto de acuerdo anteriormente y tenemos el resultado que tenemos. Si la Alianza y el Partido Nacional, el Partido Liberal y los demás partidos pequeños no hacen una verdadera alianza entre ellos, no tendrán más que seguir el ritmo que quiere el Partido Nacional. Por un lado, es bueno la oposición que presente comunidad, no golpeando, no hiriendo. Las calles debe hacerse una protesta pacífica, pero sabemos que no llega a nada. Ahora va a ser quiénes son los que después van a seguir el camino para poder proyectar nuestra nación hacia un futuro. Trabajo es lo que necesitamos, la gente necesita no destruir los trabajos, necesitamos una verdadera armonía en todo, y especialmente si nos damos cuenta en este último mes lo que ha subido todo, la energía eléctrica, la canasta básica, todo lo que de una u otra forma, la gasolina terriblemente ha subido, y eso va a encarecer la vida. Por tanto, los legisladores deben saber qué deben hacer para propiciar un clima de verdadera paz. Yo pienso que debemos apostar, y la Iglesia Católica lo está haciendo adecuadamente, iluminando, pidiendo, y qué bueno que sería a través de ese grupo, un grupo de personas notables que puedan, sobre todo, orientar y guiar, y ojalá que también los políticos puedan escuchar a ese grupo de notables. Una de las propuestas, y de la cual hablaba hace unos momentos, de la cual se hablaba en la introducción que hacía el diputado Reinaldo Sánchez, y lo comenzábamos un poco con usted, es una promesa, un condicionante que se ha colocado incluso por parte de Alianza Patriótica y de los partidos pequeños, el partido DC y el partido UD, generar empleo, crédito y viviendas, como 3 puntos principales. ¿Cómo ve usted estas 3 peticiones que se hacen, estas 3 necesidades del pueblo hondureño, que campaña a campaña están saliendo demagógicamente a ofrecerse, pero ya cuando toma posesión un gobierno no vemos que se cumplen? Realmente promesas siempre es necesario hacerlas, pero lo más difícil es verdaderamente ponerlas en práctica. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que hay para generar empleo? Para que se pueda establecer los parámetros que dijo Reinaldo. Todos nosotros debemos como interactuar y mirar siempre hacia lo más importante: el diálogo, la paz, la credibilidad, y lo que se dice de un político debe cumplirse, debería cumplirse, Neri. Yo creo que es esto lo básico que debemos hacer, que los políticos de hoy en adelante, su palabra no sea simplemente tirada al vacío o de tantas promesas que no van a cumplir, sino que legislen. Le toca legislar, le toca controlar el país. Desde lo que es el Congreso, creo que está el timón, sí, la nave que debe dirigirse para un buen puerto para Honduras.
¿El empleo usted cree que es uno de los principales problemas del país, padre Roberto Páez? Sí, precisamente tanta gente anda buscando una estabilidad económica y un ingreso, y si no la tiene, la palabra que se me ha prometido durante estos 4 años ha sido lastimosamente para un grupo. Yo quisiera decirle al Partido Nacional, no solo se preocupen por un grupo de personas que tengan un partido, sino que debe ser para todo el que esté capacitado y capacitar a los demás para que puedan tener y generar empleo oportuno y adecuado. El empleo es necesario y debe facilitarse. Me parece bien lo que estén también leyendo en la prensa, incluso poder reactivar la economía mirando algunos impuestos que creo que se puedan ir quitando o minimizando. Un empresario... Eso del 1.5%, ¿cómo lo ve usted, padre Páez? Yo creo que para la empresa privada va a ser sobre todo un punto a estar tranquila, porque no se puede generar tantos impuestos sin de una u otra manera saber que tiene consecuencias grandes. ¿Quién es el que lo paga? Sobre todo el asalariado, la persona que debe tener un trabajo, Neri. Así que yo creo que el quitar algunos impuestos que ahogan, yo siento que ahorita uno es la cantidad de impuestos, y hasta estaba oyendo quieren ponerle impuestos a los mismos maestros. Por el amor de Dios, yo creo que el maestro necesita una paz y una tranquilidad para que se dedique a la labor más importante, es educar a la ciudadanía. No puede estar ahora preocupado que si le van a poner un impuesto, que eso tiene por años de años, es una conquista laboral de lo que es en sí el magisterio. Debe respetarse, no debe ponérsele más trabas impositivas que imposibilite, ahí sí se va, como dice uno, a crear una tensión innecesaria. Aquel que proponga eso debería dedicarse más bien a ir a las escuelas y dar clases. Yo a veces le digo a la gente, no es lo mismo de mirar de lejos y hablar del maestro y criticar al maestro, pero venga, con 20 o 30 o 40 niños, o incluso con 5 y de clase, va a ver lo difícil que es transformar la mente cuando ahora el niño está tan como sin control. Pues los papás a veces simplemente lo mandan a la escuela y la disciplina la tiene que marcar el maestro. Y si encima el maestro tiene que estar preocupado porque ahora no solamente le van a decir, ojalá le pagaran a tiempo, pero encima de eso le van a tener que poner un impuesto terrible. Yo creo que debemos en eso meditar, y sería la primera propuesta que debemos hacer. No más cargas tributarias, Neri. Yo creo que el pueblo está cansado de que solo lo exprimen, y promesas de promesas, porque si estuviéramos en como dice uno, un paraíso de lo que es el laboral, y que uno puede elegir esto y lo otro, pero las propuestas laborales a veces son temporales, y eso no puede ser. Una persona necesita un trabajo temporal, necesita un trabajo permanente, y se le prepare también para los trabajos. Yo creo que debemos pedirle mucho al Señor para que los políticos y todos puedan facilitar. ¿Qué es lo que debe hacer un político? Un político no genera riqueza, me vas a perdonar, pero un político no genera riqueza. Debe estimularse al empresario, para que el empresario pueda sobre todo que generar la riqueza, y también de una u otra manera con leyes adecuadas para que los impuestos adecuados, no simplemente subjetivos, sino que bien objetivos, puedan llegar a la mayoría de las personas, porque también va a ser a beneficio, no dádivas. Mira, yo pienso que no es el momento de estar ofreciendo bolsitas solidarias, con todo el perdón del Partido Nacional, ni bolsitas, sino más estabilidad laboral, más trabajo. Y después yo puedo comprar mi bolsita solidaria si yo quiero, porque lastimosamente en nuestro país, cuando se hacen esas cosas pequeñas de bolsita solidaria, otro se lleva la gran tajada porque se roba cosas que no. Yo creo que debe ser más transparente ahora, más que nunca. Muy importante los análisis que usted está haciendo, padre Roberto Páez, que deben ser tomados muy en cuenta por la clase política del país en el momento en que estamos viviendo. Propuesta del padre Roberto Páez de eliminar, al menos por el momento, aunque mucha gente diría, pero es que a mí cómo me ayuda esa bolsa solidaria, pero la consideración del padre Roberto Páez es que es más importante enseñarle a la comunidad, enseñarle al pueblo hondureño a ver cómo se beneficia, cómo se gana la vida. Bueno, padre, quisiera que usted escuchara también 2 declaraciones
que esas nos podrían servir como un punto de partida para ver lo que va a hacer la oposición de aquí en adelante, luego que ha ocurrido ya esta juramentación de Junta Directiva en el Congreso Nacional. El coordinador de la alianza, José Manuel Zelaya Rosales. Para las calles ellos se ha prohibido. Se llama intercambio con ellos a las 3 de la mañana. Para las calles ellos se ha prohibido. Nosotros vamos a estar aquí en compañía de la bancada que está en este momento luchando en el Congreso Nacional, igual como los miles de hondureños que a nivel nacional y hondureños de la libertad están en las calles pidiendo realmente que se respete su voto y la elección de Salvador. En eso hay conciencia bastante fuerte y esperamos que el 27 la movilización y el paro sean nacionales. El 27. Este comunicado de la OEA, algunos ya lo interpretan como el reconocimiento por parte de este organismo a Juan Orlando Hernández. Yo siempre sostuve, porque ya tuve una experiencia en el Golpe de Estado con la OEA, que estaban pidiendo que me restituyeran y nunca lo hicieron. El mediador, Oscar Arias Sánchez, dijo que el primer punto era mi restitución y eso ya casi 10 años y estoy esperando todavía que me restituyan. Entonces, yo en las organizaciones les doy siempre el beneficio de la duda, mi reserva, y así lo manifesté y así salió específicamente. Juegan doble agenda. Esas organizaciones endulzan a los pueblos, juegan con los pueblos como el gato y el ratón, y después de un paso terrible le arrancan las entrañas, decía Froilán Turco. Se va a continuar con la movilización de que no va a participar en la elección del Congreso Nacional. ¿Ustedes van a participar en la elección de la Junta Directiva? Nosotros vamos en protesta ahí, porque el pueblo eligió diputados. Nosotros no impugnamos las elecciones de diputados, aunque sabemos que hay hubo trampa, pero la verdadera trampa fue para robarse el poder ejecutivo. Esa sí la impugnamos, la elección presidencial. Acuérdense que la alianza es a nivel presidencial. La elección de diputados del Congreso Nacional, esa no se impugnó. Sí hubieron impugnaciones particulares donde se suponía que había habido fraude. Por eso hoy están ahí nuestros diputados y deben de estar ahí los 4 años defendiéndolo, así como nosotros que fuimos bancada, nos defendimos durante 4 años en la misma forma, todos los días, luchando en forma permanente. No tenemos otro camino más que ese, que es el de luchar. Los pueblos que no luchan no pueden conquistar lo que les pertenece y pierden sus derechos. El pueblo deja de luchar, entonces después no podemos reclamar, tenemos que luchar en forma permanente, nos va a tocar luchar toda la vida, no es solamente hoy. La gente está defendiendo derechos de justicia, derechos de libertad, luchando por la paz, tiene que luchar toda su vida, no es en un momento determinado que debe de hacerlo. Nosotros, es cierto que hoy estamos en una lucha electoral, pero nuestra lucha ya tiene décadas de estar peleando porque este pueblo tenga realmente igualdad, de que se respeten los derechos de los humildes, de los pobres, que se les dé oportunidades a los jóvenes. Tenemos ya décadas de estar en esta lucha y no vamos a dejar de luchar en cualquier trinchera. Hemos demostrado que no importa el espacio, no importa absolutamente nada, sino que hay que dedicarse con una vocación como seres humanos racionalmente a tener objetivos claros en nuestra vida. Nosotros no hemos venido a esta vida simplemente a tener hijos, aunque los hijos sean bellos, no hemos venido simplemente a reproducirse como animalistas, hemos venido a crear conciencia humana, conciencia colectiva, conciencia que solo los seres humanos podemos tenerla. El pueblo va a juzgar en su momento a don Romeo Vázquez Velázquez, ha dado prácticamente todos los golpes de Estado. Bueno, el que se reunió con Romeo fue Luis Zelaya y Salvador. Yo no asistí a esa reunión porque simplemente le dejé a los liberales la negociación con, digamos para decirlo así, que se entendieran entre ellos. Yo les dije que no me iba a meter en eso. No me iba a meter en eso. Yo tenía los 34 votos de la alianza y salí. Pero ellos no llegaron a ningún arreglo porque yo entiendo que el general los manipuló, los engañó y jugó con ellos. Nosotros ya conocemos al general, ya sabemos que dice una cosa y hace otra.
Zelaya Rosales. Padre Roberto Páez, ¿qué piensa de esta declaración que ha formulado el expresidente de la República? Mira, yo pienso que él mismo está expresando algo. El Congreso, en la cual él fue parte de la anterior legislación, la oposición, a pesar de que el Partido Nacional tenía menos candidatos, no se sintió la oposición. Te lo voy a ser honesto. Creo que mucho menos ahora con 61 diputados del Partido Nacional y solo con 4 que ponga el partido del general Romero, se puede indicar que ya esto es una se va a hacer legislar de una forma más suave para el Partido Nacional. Todo lo demás siento que son expresiones, palabras. Ojalá que la expresión de decir estamos para el pobre, para la gente más pobre. Yo sí me gustaría incluso ver lo que van a hacer con lo que va a ser la deuda política, en qué la van a invertir. Entonces uno diría, sí, verdaderamente están muy preocupados mucho por el pueblo, porque el pobre no lo recibe nada. Por lo menos, y aunque sea, dice uno, si no le pueden dar trabajo, aunque sea bolsa solidaria, está bien pues, pero a otros ¿qué dan? Pues nada. Entonces promesas, palabras, incendios, no crea nada. Pienso que José Manuel debe pensar, él tiene un liderazgo y debe ejercerlo para bien como oposición. Ya no lo hizo en el Congreso porque no está en el Congreso, entonces debe hacerlo de otra forma, debe actuar a través de sus diputados, y sus diputados no es solamente gritando palabras que van a crear una legislación mejor. Imagínate esa frase que ya está tan triada: pueblo unido jamás será vencido. Mentira, el pueblo nunca ha estado unido. Eso es mentira. Es decir, el pueblo, cada uno de nosotros defiende su propio núcleo y su propia manera. Entonces solo los grupos unidos pueden de repente crear una diversa conciencia ciudadana. Pero pueblo unido, esas son palabras que me suenan trasnochadas de los años 70, 80, pero o tal vez antes. Pero de ahorita, ¿qué se puede decir? Neri, ¿tú has visto la unidad del pueblo? ¿Has visto un pueblo unido verdaderamente? Cuando nosotros no podemos ni siquiera, si se le hubiera dicho, ok, antes se hubiera hecho una oposición bien clara ante una propuesta ilegal de una reelección, pero ya esto es más que pan comido. Si ya se hizo, ¿por qué? Porque no se logró protestar antes. Y no se refiere a una violencia, propuesta, una verdadera manifestación de unidad del pueblo, como se hicieron con esas famosas de las antorchas. Pero simplemente agarraron los líderes, le dieron un poquito de migaja, se acabó las antorchas, nadie tiene voz, nadie sabe qué decir, con quién decirlo, y ya está, se perdió. ¿Por qué el pueblo se aparta en este momento? Podríamos, no sé si decirlo de esta manera, padre Roberto Páez, ¿por qué se aparta de apoyar a Salvador Narrala, Manuel Zelaya y la lucha para que se respete un resultado electoral, entre comillas, del cual resultó ganador Salvador Narrala? ¿Es la violencia, también le hago este agregado, lo que hace que el pueblo se aparte, o esa indiferencia es normal ya en los hondureños? Creo que lo que nos hace falta más es madurez política. Salvador tiene un gran carisma, pero al mismo tiempo tiene fallas muy grandes que le atacan pues directamente, pues. Es decir, pareciera un grupo de personas con dos cabezas, Salvador y José Manuel Rosales, José Manuel. Y entonces, ¿qué decir frente a esto? Es verdaderamente la oposición, no la he visto claramente. Salvador tenía en sus manos todo lo que se puede decir al pueblo, pero cuando se mira que esa forma de actuar, si le digo, vamos a ver paro, ok, si va a haber paro y va a hacerlo. Incluso él en su programa de X0 da dinero, como dice, pero no deja de trabajar, quiere decir que si tú sabes que si no, no te llega dinero. Entonces, de una u otra manera, ¿por qué le tira al pueblo? El pueblo no es tonto, se da cuenta en determinado momento que alguien te lanza a dejar algo y él no lo deja. Entonces, un líder debe ser líder en todo sentido. Y debe de estar involucrado en forma directa en la lucha. Se involucra en todo sentido. Pero ¿quién es el líder ahí verdaderamente? Salvador tiene una gran credibilidad y situaciones que se está mermando en determinado momento, se va desgastando si él no es coherente en su persona, con su control de su carácter, y dejando que José Manuel sea el que dirija. Pues José Manuel
que dirija lo que es el Partido Libre, pues, pero él debe dirigir la alianza, él, si quiere verdaderamente Salvador ser una oposición bien clara, pues. Sí. Y no me refiero a la gente, sí, el hondureño en sí, yo lo que he notado, Neri, es que no le gusta la violencia. Es decir, al joven no hay duda que sí en determinado momento, porque son grupos que nos han demostrado de una u otra forma que también les pagan. ¿Verdad? Es decir, que nadie va a protestar ni quemar llantas por lo gratis. Alguien también está patrocinando eso. Y se mira de una u otra manera. Entonces dice uno, yo escribí un artículo en Facebook que decía, la mentira y la verdad. Ambas dos realidades están inmersas en uno. En muchos se mira más la mentira que la verdad, pero ¿cuál es la verdad en todas estas situaciones? ¿Quién dice? ¿Quién tiene? ¿Verdaderamente lo dice Salvador o lo dice el Partido Nacional? Hay tantas mentiras ahí que el pueblo se hace atrás. Y ahora ahí vamos. Muy bien, usted lo introduce como tema. ¿Cómo pagarle esta deuda que se le tiene al pueblo hondureño por parte de partidos políticos, miembros de mesas electorales, Tribunal Supremo Electoral y hasta la comunidad internacional, padre Roberto Páez? Porque casi la mayoría de reportajes no he escuchado uno solo que diga el Partido Nacional ganó contundentemente las elecciones. Lo que escucho decir es continuamente fraude electoral en Honduras, Salvador Narrala ganó las elecciones, etcétera, etcétera, pero aquí vemos que es otra la realidad. ¿Cómo transparentar estos procesos electorales de futuro? Bueno, ahí viene precisamente la oposición, y ahorita tiene una labor de solo gritar, es proponer y hacer y crear una verdadera legislación para evitar todos esos desmanes que se han dado. Incluso dentro del Tribunal Superior de Elecciones, ahí años de años se viene viendo lo que es de una u otra manera la falta de transparencia, que se cae la red, que viene esto, que viene el otro, con equipos tan caros. Entonces en determinado momento creo que debe hacerse más viable, más sencillo, más transparente para que el pueblo esté más tranquilo y tengamos las autoridades que el pueblo quiera, pues, te guste o no te guste. Si el pueblo quiere a Salvador, bueno, hay que respetarlo, pero el problema es que aquí en general nunca se ha respetado la voluntad del pueblo y el pueblo no sabe defender su propia voz. Y si no la puede defender, entonces debe a través de sus legisladores, que creo que ahí está la verdadera democracia. Ahora toca preparar para el Tribunal Superior de Elecciones, toca la verdadera, toda esa cadena para hacer la política, porque es una política que está viciada desde el inicio. Pues el mismo pueblo te pide al candidato a posible de trabajar dentro de una postura política, y no le van a dejar si no le presenta algo. Si primero te piden, ¿y qué se va a dar? ¿Y qué ofrece? ¿Y qué viene a darnos? Usted parece cada 4 años. Entonces desde ahí, verdaderamente los líderes de cada comunidad son los que deberían formar parte de una agenda política de trabajo para poder crear una conciencia. Ellos saben lo que necesitan, y no el político que de repente llega a una comunidad que no la conoce. Sí, quiero que escuche ahora, padre, lo que ha dicho también el ingeniero Salvador Nasralla, para que podamos tener también una idea del pensamiento de los líderes. ¿Podríamos concluir que Manuel Zelaya ha aceptado lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional luego de su declaración esta mañana? Yo pienso que sí, él está hablando ya de una situación de hecho, el Congreso ya está establecido. ¿Tiene futuro Manuel Zelaya en la búsqueda de una presidencia de la República, padre Páez? Si él lo hace de una forma adecuada, orientándose y tampoco estando en las calles para destruir, creo que tiene futuro político. Calle para destruir. ¿Esto debe de optarse por los políticos? Yo pienso que sí, mira, ahí está, por eso el lugar más adecuado es el Congreso, y a través de todas sus leyes y de todo lo que es el equipo para poder construir una nación. Las calles en determinado momento a todos nos estorba. Somos tan pocos de las calles y encima nos tienen que tener presos, ahí es lo difícil. Es decir, cada uno tiene que, el día a día lo tenemos que vivir y tenemos que comer. A mí, perdóname si yo te digo, a mí no me interesa que si se tome posición el presidente o no, lo que me interesa es qué voy a comer ese día, qué voy a hacer, y es la mayoría de personas. Déjeme ir a hacer esto, déjeme hacer lo otro. ¿Por qué tenemos que cerrar? Si verdaderamente el pueblo quisiera, no quisiera, y si esas palabras que dicen ahí sean ciertas,
el pueblo se paraliza. Pero el pueblo no se va a paralizar, entonces ¿cuál es la unidad? Por eso te digo, son pero palabras. el pueblo no se paraliza, porque es indiferente, porque no le importa lo que ha pasado, que le hayan robado su voto, o por una indiferencia generada por la parte violenta. Padre Roberto Páez. Creo que por la parte violenta. Si de veras la gente se hubiese hecho desde el inicio una verdadera manifestación, esto hubiera crecido y crecido. Pero Sí, ¿qué es lo que pasa? sí, Cuando sí. miramos la violencia, incluso no solo la violencia, sino que miramos el destruir negocios de personas notables que no tenían nada que ver, tu pulpería o tu negocio, viendo a aquellas personas llorando porque le habían destruido, saqueado todo, por el amor de Dios, ¿qué pueblo va a acompañar eso? Yo no lo acompañaría nunca. Pero la oposición dice que fue que los infiltraron, que fue que les generaron todos estos actos violentos. Si fuera cierto, entonces lo hubieran parado, porque se supone que el pueblo es mayoritario, que unos infiltrados, pues. ¿Cómo es posible que no tenga fuerza el pueblo para parar también esos infiltrados? Ahora, la mentira y la verdad, como te digo, se esconde detrás de todo siempre. ¿Qué es verdaderamente? ¿Cuáles son esos infiltrados? ¿Los pueden verdaderamente determinar? Ahí es donde yo pienso que debemos hacer. La gente sí se retira cuando hay violencia. Yo soy el primero, si hay violencia, le digo, no, eso no es conmigo. Sí. Debe de aprender bien la lección el Partido Libre o la Alianza, porque usted mismo dice que se ha convertido las alianzas de partidos políticos en una alternativa para gobernar en el país, pero deben entender que no será con violencia que van a generarse opciones de triunfo o de votos. Fíjate, Neri, yo pienso que ahorita la oposición y la alianza debe saber que somos una fuerza mayoritaria. Se lo deben creer, pues. Si verdaderamente los votos y todo, que ellos ganaron la elección, entonces debe manifestarse como tal, pues. Pero no simplemente haciendo destrozos, sino que creando conciencia ciudadana para que todos nosotros podamos, realmente dice, si alguien me guía por un paso de bien, yo lo hago. Pero si me orienta para ir a destruir o a despotricar o a hablar mal de los demás, no te oigo. Cierro el canal y la mayoría de gente cierra el canal. Mira, cuando uno comienza a vociferar y a gritar, ya no se escucha a uno mismo. ¿Y cómo vas a poder tener, cuando tú estás gritando y vociferando, no tienes la capacidad para escuchar a la otra persona? Solamente se puede escuchar si hay silencio. Sí. Ahora, padre, ¿cómo convencemos a la oposición que palabras como la suya deben de ser escuchadas y no molestarse con usted o conmigo o quien se atreva a dar un consejo que significa prácticamente aceptar un resultado que, aunque no estén de acuerdo, está colocado en la democracia hondureña? Fíjate que después de las elecciones, realmente ahí era el momento de una verdadera organización. No lo hicieron, no sé por qué. La gente se replegó a sus casas y se dejó simplemente aquellos saqueos y destrucción. Entonces la gente se replegó y la alianza no hizo verdaderamente una verdadera oposición para manifestar su voluntad. Nos hubiese llamado a todo el pueblo para manifestarse, hubiéramos estado todos, pero fuera violencia. No es posible. Mira, la violencia, lo peor es que lo paga siempre el más débil, lo paga siempre el más pobre, porque ninguno de los que tiene recursos va a sufrir. Si tal vez la pérdida de algo monetaria, pero se recuperan. Mira cómo nos han subido todo. Es verdaderamente desastroso. Lo que de una u otra forma pasamos en diciembre, ahorita en enero lo vamos a comenzar a pagar. La luz eléctrica ha subido casi más del 40%, y que me vengan con cuentos. Yo mi energía eléctrica primero pasó de 500 a 900, ahora a 1300. Por el amor de Dios, ¿cuánto es? En poco menos de 5 meses. Y le digo, pucha, yo no tengo más cosas en mi casa para estar gastando. Además, ni paso en mi casa casi. Estoy en mi trabajo, en mi escuela, trabajando, haciendo. Y a pesar de todo eso, los gastos de energía eléctrica son verdaderamente grandes, no sé si te das cuenta. La gasolina, realmente te pararon para antes de las elecciones. Y después de las elecciones ven